contarles lo siguiente. Vamos a analizar los datos descriptivos considerando el análisis de variables cualitativas y variables cuantitativas. Si no tienes conocimiento de lo que son variables cualitativas y cuantitativas, te invito a ver uno de estos videos que están por algún lado va a aparecer, ¿ya? Pero tengo específicamente hablando de lo que son las variables. Ahora sí, primero vamos a considerar las variables cualitativas, el análisis de lo que son las razones. Tengo razón, ¿verdad? No sé si tiene razón él. Esto es muy serio. Oye. Entonces, las razones van a medir dimensiones de la A sobre B, ¿ya? ¿Cuál es la razón de A sobre B? Seguidamente, al nivel de razones le van a acompañar el nivel de índices, ¿ya? Los índices, no sé si alguna vez han escuchado índice de mortalidad, índice, no es este índice por si acaso, ¿ya? Es otro índice que acompañan a lo que es el análisis de variables cualitativas, ¿ya? Son los índices, las razones por un lado y los índices que lo acompañan a las razones. Tienes razón, los índices. Muy bien, seguidamente acompaña lo que son las proporciones, ¿ya? Las proporciones van a también considerar la relación que tiene A, la división de A más B, ¿no? Esa relación que van a tener, esa comparación. Entonces van a estar ahí las proporciones. A las proporciones los van a acompañar lo que son los porcentajes. ¿Ya? Ustedes tal vez ya tienen bastante conocimiento sobre lo que son los porcentajes. Entonces en el nivel cualitativo se considera mucho las proporciones y los porcentajes. Incluso trabajan casi conjuntamente. Proporción y porcentajes, ¿no? Ahí están juntos de lado. Seguidamente, por último, tenemos lo que son las tasas. No son las tasas esas, ¿no? No, son otras tasas, ¿ya? Más bonitas. Oye, esto es muy serio. Entonces las tasas van a estar también acompañando a esas cuestiones de análisis de variables cualitativas. Entonces existen esos momentos de análisis de variables cualitativas. Ahora, de variables cuantitativas vamos a considerar cada vez que sumábamos nuestra tabla de distribución de frecuencias, la n mayúscula acompañaba y decíamos la n mayúscula es igual a 30, la n mayúscula es igual a 25, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía esto? Que la n mayúscula, según las teorías del muestreo, decimos que la n mayúscula es la n de la población. Si lo ponemos n minúscula, es la n de la muestra. Entonces, ¿para qué nos sirve diferenciar la n mayúscula y la n minúscula en la construcción de nuestra tabla de distribución de frecuencias? Simple. Cuando son poblaciones podemos decir 5 personas tienen 17 años, 6 personas tienen 20 años, ¿no? Se puede decir. Pero cuando son muestrales no es así. No es así. Se necesita manejar porcentajes, es decir, el 15% tiene 16 años, el 17% tiene 20 años. Entonces, en el nivel muestral es muy importante hablar más en porcentajes. En el nivel poblacional se puede hablar con datos, ¿no? Y decir 15 personas. Entonces, esa diferencia. Y en la construcción de la tabla de distribución de frecuencias, la n mayúscula, si es igual la n mayúscula a la cantidad de datos analizados, entonces se está considerando población. Si es n minúscula, quiere decir que se está hablando de muestra. Es muy importante esto porque en el análisis cuantitativo, algunos ejercicios te van a pedir si es muestral o es poblacional el análisis que va a hacer. Así que tómalo muy en cuenta. Para el análisis de datos cuantitativos existen 4 grupos. Número 1, están las medidas de tendencia central. Seguidamente están las medidas de posición. Tercero están las medidas de dispersión y cuarto están las medidas de forma, ¿ya? Las medidas de forma. Vámonos a las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son los más estudiados y más analizados y más aplicados en datos cuantitativos, que va a considerar qué tan centralizados, qué tan conglomerados, qué tan unidos están los datos. Y si estamos separados, va a considerar un punto medio, por eso se llama de tendencia central. Va a considerar los valores más sobresalientes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a considerar las tendencias central. Entre ellos vamos a tener la media, la mediana
y la moda, ¿ya? A la media también se lo conoce como promedio, ¿ya? Entonces, eso es lo muy conocido y casi todos han tenido una experiencia con promedio, ¿no? Entonces, El promedio de la calificación. está muy serio, ¿no? Aburrido. Y dentro de la media pueden existir otros grupos. Vamos a mencionar algunos de ellos. La media aritmética, esa es la que hablamos, ¿no? La media armónica, la media geométrica y la media cuadrática. Seguidamente, la mediana. La mediana considera el 50% de los datos que se encuentran abajo y 50% de los datos que se encuentran al medio, ¿no? Entonces va a considerar ese medio y a eso se lo llama media, ¿no? La moda. La moda es... Pero, hostias, ¿no estás a la moda? Oye, tú no estás a la moda, hoy estás muy serio. No está a la moda. Yeah. Entonces, la moda, que vamos a desarrollar un video específico, ¿no? Entonces, se va a caracterizar por considerar el valor que más se repite, ¿ya? Entonces, la moda. Esos son dentro de lo que son las medidas de tendencia central. Seguidamente tenemos las medidas de posición. Por ejemplo, imagínense que tenemos datos, 100 datos, y queremos dividirlo en 4 datos, 4 grupos separados. Un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Para ese procedimiento, las medidas de posición va a considerar lo que son los cuartiles, la división en 4 partes. Luego están los deciles. Los deciles son la fracción en 10 partes, los datos, ¿no? Una rodaja. Y seguidamente tenemos lo que son los percentiles. Los percentiles van a ser datos que se dividen en 100 partes. Entonces, esos son las medidas de posición que son muy importantes en el análisis de los datos cuantitativos. Seguidamente tenemos lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, a diferencia de las medidas de tendencia central que consideran el punto medio, va a considerar qué tan disperso, qué tan alejado estoy un dato de otro dato. Por ejemplo, el 15 del 16, ¿qué tan alejado es? ¿Qué tan alejado es el 15 del 20? ¿No? Entonces, esa va a encargarse de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión tenemos 3 tipos de análisis, o algunos también hablan de 4. Número 1 va a encontrarse lo que son el rango, ¿ya? No es Rambo por si acaso, es rango, ¿ya? Entonces el rango va a considerar los valores altos, superiores e inferiores, ¿ya? Rango. Seguidamente va a estar lo que son la varianza. La varianza va a ser qué tan disperso se encuentra un dato de la media, ¿ya? O sea, la media era el punto central, qué tan disperso se encuentra. Y por último, de la varianza va a estar lo que son la desviación estándar. La desviación estándar va a considerar qué tan alejados ya están los datos uno del otro, considerando lo que es la media aritmética, ¿ya? Entonces, eso es la medida de dispersión. Seguidamente tenemos lo que son las medidas de forma, ¿no? Las medidas de forma, cabezón por cierto, choque. Entonces las medidas de forma lo que van a considerar es esos datos, ¿no? ¿Recuerdan los gráficos que hacíamos de los histogramas? ¿Qué forma van a tener? ¿Están muy elevadas? ¿Muy chatas? ¿Cómo se encuentran? Para este análisis vamos a tener a considerar el coeficiente de asimetría o sesgo. Con esto nos referimos qué tan inclinados hacia la derecha o qué tan inclinados hacia la izquierda se encuentran los datos, o qué tan forma de campana, ¿no? Qué tal forma tienen así este cabezón, ¿no? Entonces consideras 3 cuestiones: si tiene un sesgo al positivo, si tiene un sesgo negativo, o si tiene o no tiene un sesgo, ¿no? Y segundo, va a tener un coeficiente de apuntamiento, qué tan elevados están los datos. Nótese lo siguiente, ¿ya? Que esta clasificación que les he mostrado es una clasificación sobre lo que son datos cuantitativos, y sobre los cualitativos también ya se los detallé anteriormente, ¿no? Las razones, los índices, las proporciones, porcentajes y lo que son el tema de las tasas. En cambio, las cuantitativas, ya les dije, se dividen en 4 grupos que requieren su
estudio, ¿ya? Entonces, lo que les he mostrado este panorama es para que ustedes cuando entren a la media aritmética, cuando entren a la desviación estándar, sepan a qué grupo están ingresando y en qué parte de análisis de los datos cuantitativos se están encontrando. Espero que les haya sido útil este video y pues si les gustó, manito arriba, o si no, ya, hasta la próxima. Oye, no has dicho nada hoy día. Estamos con este cabezoncito, nos va a estar compartiendo un poco de sus experiencias. Ya fuiste. En la última película desapareciste.